Bueno, quiero enviar como siempre, un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Uniminuto. En este nuestro sexto y último video del tema de gestión de proyectos, o lo que he venido diciendo a lo largo de todas las presentaciones del curso, que en la Uniminuto, en la especialización, se llama ejecución, pero que como estoy basándome en lo que nos enseña el PMI, el Project Management Institute, allá se habla de gestión de proyectos, aunque para nuestro caso, gestión o ejecución, tómenlo como sinónimos. Vamos a ver hoy rápidamente, como lo hemos hecho durante estas 6 disertaciones, lo que es la gestión de riesgos y la gestión de comunicaciones. Entrando primero a definir lo que para el PMI es un riesgo. Entonces, riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, de que ocurra algo con consecuencias. En el PMI hablan de consecuencias negativas o positivas para alguien o algo. Eso es lo que comúnmente se reconoce como riesgo, y el PMI no es ajeno a su definición, a adoptar esa definición. Como nosotros hemos venido insistiendo que el PMI conceptualiza el proyecto no como un ente aislado y de generación espontánea, sino que obedece a una planificación empresarial. Entonces, en esta segunda diapositiva quiero definir lo que es un riesgo empresarial, y es la probabilidad de que suceda un evento con consecuencias negativas o positivas, pero que van a incidir en el desempeño de los objetivos de la empresa, ¿sí? Un riesgo empresarial es cuando ese evento incide sobre un objetivo que la empresa pretenda alcanzar. ¿Cómo se mide el riesgo? Se mide mediante la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que traiga si ocurren. Entonces, recuerden esto porque es supremamente importante. Un riesgo se mide de acuerdo a la probabilidad de que ocurra el evento, primero, y segundo, a las consecuencias o al impacto que va a tener sobre los objetivos del proyecto si llega a ocurrir. Entonces, algunas definiciones que son importantes que las conocemos, que las conozcamos primero, que es un riesgo. Entonces, para el PMI, insisto, un riesgo es un evento incierto, ¿sí? Que no se sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero que hay hasta cierto grado probabilidad de ocurrencia que puede ser negativo o positivo, pero que tiene que incidir sobre un objetivo del proyecto. Si el evento ocurre, pero no me sucede nada, a ver, ¿qué les puedo decir? Ocurrió en un proyecto, recuerdo hace muchos años, yo creo que todavía estaba en servicio activo en la Fuerza Aérea, cuando el río Meta se desbordó. Y el río Meta se desbordó y causó un impacto grandísimo en toda la zona de Cabullaro, etcétera, etcétera. Pero un proyecto arrocero no se vio afectado de ninguna manera por la creciente. Entonces, yo recuerdo que el ingeniero agrónomo quería meter como eh, quería como comenzar a administrar ese evento, pero el evento en realidad sobre el proyecto específicamente no impactó ni de manera negativa ni positiva. Les voy a poner otro ejemplo también, el huracán César. Tuve la oportunidad por allá en el año 1995, 96, tal vez 96 específicamente, que el huracán César pasó sobre la isla de San Andrés, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, y yo estaba de base en el Grupo Aéreo del Caribe en la isla de San Andrés. Exactamente lo mismo, pasó el huracán, vea, créanme, se los digo con conocimiento de causa, lo único que hizo fue levantar una teja de un hangar. Y al otro día enviamos al albañil y él arregló la teja. Sin embargo, nosotros, por decirlo de alguna manera, aprovechamos el evento ocurrido que había pasado el huracán César sobre la isla. Claro, en la isla hubo daños, hubo personas heridas. Yo recuerdo que no hubo ningún muerto, gracias a Dios. Pero nosotros nos aprovechamos y mandamos un informe a la Fuerza Aérea diciendo que necesitábamos, que mejor dicho, que el huracán casi que había acabado con la base, pero en realidad
entiéndame y perdónenme por ser honesto con ustedes y contarle eso, pero pues de una manera u otra a nosotros sentíamos que la Fuerza Aérea nos tenía hasta cierto punto abandonados porque además de patrullar el Meridiano 82, que recuerden que hasta la época recién nombrado el presidente Santos, nosotros perdimos una cantidad de mar territorial gracias al famoso fallo de la Corte Internacional de la Haya. En ese momento, cuando yo estuve en San Andrés, nosotros teníamos que patrullar sobre el Meridiano 82 y era la única función, y en realidad es la única función que cumple la base aérea allá, el patrullaje sobre el Meridiano 82. Pero entonces nosotros sentíamos que como que la institución nos tenía abandonados, como que no le prestaban demasiada atención. Entonces aprovechamos ese evento que fue incierto, con un efecto negativo, pero que en realidad no incidió en ningún objetivo de la base. Entonces, aquí para hacer la aclaración en estos dos eventos, en estos dos ejemplos, perdón, de que para que se considere riesgo tiene que incidir de manera negativa o positiva sobre los objetivos del proyecto. Impacto es la consecuencia que va a generar ese evento en cualquier parte del proyecto. La gestión del impacto o lo que ustedes necesitan hacer, ¿qué es verificar el alcance, el costo del impacto, un cronograma para administrar el proyecto y la manera como el evento incierto puede incidir dentro del mismo cronograma para que avancen los objetivos del proyecto. Eso es gestionar el impacto. La oportunidad, el PMI, y créanme, yo se los he dicho en las tutorías presenciales, a mí todavía me cuesta mucho entender por qué el PMI habla de riesgo como un evento positivo. Yo créanme, en más de 32 años de experiencia profesional y de más de 17 años de estar formulando proyectos y gerenciando proyectos, siempre considero que el riesgo tiene una connotación negativa. Pero bueno, el PMI lo dice y yo tengo la obligación, si me acojo a los lineamientos del PMI, de decírselos a ustedes que en el PMI se concibe el riesgo también como una oportunidad y en ese orden de ideas la oportunidad es un riesgo con un efecto positivo. Y la tolerancia al riesgo es la manera como el proyecto puede administrar, puede gestionar el riesgo y depende de cada empresa. O sea, el riesgo, el evento puede ocurrir, pero si yo estoy bien preparado, si yo he hecho una buena gestión de mis riesgos, voy a tener una tolerancia mayor al evento negativo o positivo. Causas de los riesgos, depende de las fases del proyecto, entonces básicamente hay tres fases que son en el inicio del proyecto, en la fase intermedia o en la fase final. Entonces, en la fase inicial del proyecto, cuando no hay un buen grado de entendimiento de los requisitos y no se hacen estimaciones prudentes. Ese es una causa que puede ocurrir para que se nos presente un evento con características negativas en el inicio del proyecto. En la fase intermedia, pues riesgos en el desarrollo, de pronto desconocimiento del personal, mala vinculación, el alcance del proyecto no se entiende bien o nosotros estamos por debajo o definitivamente no encontramos la tecnología adecuada, etcétera, etcétera. Y en la fase final, mala verificación, por ejemplo, las pruebas mal hechas, una mala validación del proceso, los criterios de aceptación por parte de los clientes de nuestros productos y según la tipología según el origen, pueden haber riesgos técnicos, externos, organizativos, de personal, financieros, etcétera, etcétera. Técnicos, los que tienen que ver con la tecnología, con la calidad, con cada una de las interfaces en las cuales desarrollamos el proyecto. Riesgos externos, cuando son con los proveedores, con la normativa, con el mercado, con las líneas de abastecimiento. Organizativos, depende de las dependencias de cada uno de los proyectos. La mala asignación de recursos, presupuesto demasiado bajo. Y ya directamente del proyecto, estimaciones en cuanto a las estimaciones o planificación. Causas de los riesgos. Según el origen, las tipologías son logísticos, comerciales o financieros. Cuando los riesgos tienen una tipología logística, por ejemplo, la pérdida del servicio,
por ejemplo, un servicio de garantía que no solicitamos oportunamente y se perdió, el aumento de costos por transporte, por daño de material, por aumento en el personal, cuando hay desacuerdos con los proveedores. Entonces nos suben el valor de la materia prima sin previo aviso, o nos dijeron que lo iban a sostener 6 meses y a los 3 meses nos llaman y nos dicen que no pueden seguirlo sosteniendo. Y los cambios de requerimientos logísticos normales del mercado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos está sucediendo en el fin de semana que estoy grabando el video, que la vía Bogotá-Villavicencio está cerrada. Entonces, seguramente si necesito ya el material tendría que venirme por Boyacá y son 7 u 8 horas de camino donde se incrementan los costos. Riesgos comerciales, por ejemplo, cuando hay una contracción del mercado, cuando hay una reducción, que básicamente es lo mismo de lo anterior, una reducción de los márgenes de venta, un aumento intempestivo de los precios de la materia prima y el cambio en requerimientos en cuanto a productos y servicios. Y los riesgos financieros, pérdida de rentabilidad, porque cambiaron drásticamente los precios de mercado. Tenemos riesgos de liquidez, se ve mucho en los proyectos que nos dicen que van a sacar el cheque el día 30 y resulta que el día 30 no hubo fondos, entonces no lo pudieron sacar. Aumento en la deuda y en los intereses, producto de las dos anteriores, e incertidumbre en el mercado y errores en la predicción. Para gestionar los riesgos, ¿qué hay que tener? Hay que tener un adecuado plan de respuesta ante la administración que nosotros debemos hacer documental de cada uno de los procesos para identificar los riesgos y saber exactamente cómo tenemos que actuar. Ese plan de respuesta es importantísimo. Yo lo ejecuto o lo hago, lo elaboro en cada uno de los proyectos que voy a gerenciar. Y el plan de contingencia es ante el riesgo identificado o no identificado, ¿qué puedo llegar a hacer? ¿Sí? Entonces, el plan de respuesta es cuando yo definitivamente tengo el riesgo identificado y lo he administrado y debo tener un plan de contingencia, que es los famosos imprevistos, aunque en realidad yo les voy a ser muy sincero, yo volví también a retomar el tema de los imprevistos a partir del PMI porque los tiene muy en cuenta y yo entiendo por qué, pero yo tenía en mi cabeza que definitivamente imprevistos en un proyecto no deben haber. Debe ser también planificado el proyecto que yo minimice la posibilidad de que ocurran imprevistos. El plan de riesgos, ¿qué debe tener? Es un documento que el PMI exige y que yo debo tenerlo. Entonces, debe definir quién es el responsable de la administración de los riesgos, debe definir un presupuesto en caso de que ocurra, debe tener información de frecuencia, de cuáles son los hitos más importantes, cuáles son los canales de comunicación. Y más desglosadito incluye los métodos para identificar los riesgos y las aproximaciones, las herramientas necesarias para cada proceso, el rol y la responsabilidad de todos los involucrados en la matriz de administración de riesgos, cuáles son las categorías, cuál es la tolerancia al riesgo de cada uno de las dependencias intervinientes, definiciones de probabilidad, definiciones de impacto. Hay que elaborar una matriz de impacto y de probabilidad que ya la vamos a ver, el presupuesto de gestión del riesgo, un protocolo de contingencia en caso de que nos ocurra algo que no haya sido convenientemente planeado y la frecuencia de las actividades de la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a detectar los riesgos? Pues aquí les pongo rápidamente lo que les digo. Esto es mucho más complejo de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. La idea es como soltar la avispita para que les pique a ustedes el bicho de la incertidumbre y en lo posible vincúlense al PMI, paguen la membresía, bajen el P&Book, léanlo y ahí está, son 696 páginas para que ustedes se entretengan leyendo cada una de las cosas que yo estoy compartiendo con ustedes. ¿Cómo detectar los riesgos? Primero, revisando absolutamente toda la documentación que surja dentro de la planificación del proyecto, recoger la información de carácter formal e informal. Entre más información, menos posibilidad de ocurrencia de un evento imprevisto. Hay algunas técnicas como la Delphi, el análisis causa-raíz, las técnicas de diagramación causa-efecto, las cartas de flujo, los diagramas de influencia. Bueno,
Todas esas técnicas en control y gestión de la calidad, que control y gestión de la calidad tiene una capita importantísimo de riesgos. Yo insisto, hay unos videos mucho más profundos en el tema en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar a esos videos y ver la disertación al respecto. La matriz FODA, DAPO, que es lo mismo, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Hay otros que le dicen matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, es exactamente lo mismo. Y los riesgos evolucionan a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, en este diagrama de flujo, que es una de las herramientas que podemos diseñar. Primero, planificamos los riesgos. Segundo, los identificamos. Tercero, hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo. Vemos si el riesgo es significativo. Si sí es significativo, tomamos el camino marcado aquí, viendo como estoy viendo yo la diapositiva a mano derecha. Riesgos no prioritarios, hacemos supervisión de los riesgos para que no se nos vaya a crecer el impacto, pero si sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que intentar eliminar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo. Para esto es que hacemos el plan de respuesta. Dentro del plan de respuesta tenemos que tener en cuenta los riesgos residuales, el plan de contingencia, actualizar permanentemente el plan del proyecto y hacer seguimiento y control a cada una de las etapas. Vuelvo y les digo, es una muestra rápida de cómo podemos hacer un diagrama de flujo para administración de los riesgos. Y dentro de la matriz de impacto, de probabilidad e impacto, realmente se llama así, matriz de probabilidad e impacto del proyecto, nosotros definimos en un plano cartesiano la probabilidad de que ocurra y el impacto. Entonces, cuando el riesgo es improbable y el impacto es insignificante, estamos en este cuartil. Cuando el riesgo es remoto y el impacto es insignificante, cuando el riesgo es ocasional y el impacto es insignificante, cuando el riesgo es frecuente y el impacto es significante, y cuando el riesgo es inminente y el impacto es insignificante, así sucesivamente. Cuando es inminente y catastrófico, está en esta posición, y por eso tenemos diferentes colores, ¿no? El verde es cuando la probabilidad de ocurrencia es baja y el impacto es bajo. El amarillo aumenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto es moderado. El naranja aumenta la probabilidad de ocurrencia hasta inminente, es decir, seguramente va a ocurrir, y los impactos son severos y catastróficos, y cuando son inminente y catastrófico, graficamos acá. Ejemplo, puntuaciones de 1 a 80. Superior a 10 se considera un riesgo que hay que tener en cuenta en nuestro plan de respuesta, bien por su alta probabilidad de ocurrencia o alto impacto. Entonces, al final, graficamos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20, 8, 16, 24. Comenzamos a subir la escala para poder identificar, y esto hay que hacerlo riesgo por riesgo. El análisis cuantitativo de riesgos, entonces, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, nosotros debemos cuantificar en términos monetarios, en horas hombre, en probabilidad de ocurrencia de accidentes. Es decir, cuando hablamos de términos cuantitativos, tenemos que ponerle un número, una magnitud a ese riesgo. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo: un riesgo con un 40% de probabilidad y con un impacto de 200.000 euros tiene un valor ponderado o medio de 80.000 euros aplicados a los árboles de decisión. Tenemos que hacer el análisis de sensibilidad, qué tanto podemos manejar el riesgo, y de acuerdo a esa inversión, qué tanto podemos mitigarlo, y debemos hacer algunas técnicas de simulación para saber si estamos definiendo bien y analizando cuantitativamente el riesgo. Hasta ahí les digo, yo estoy corriendo y aún me extiendo porque me recomendaron mnemotécnicamente que los videos no duraran más de 30 minutos, y hay algunos que se me extienden a 40, 45, resumiendo tanto. Imagínense si me pusiera a profundizar más en cada uno de los temas. La gestión de las comunicaciones. Entonces, normalmente la comunicación en un proyecto se entiende como la capacidad de informar lo que necesita saber cada uno de los integrantes del proyecto. Para eso es el plan de comunicaciones.
Hay que tener en cuenta ciertas cosas. No todos tienen que saber todo. Eso se llama compartimentación de la información. Repito, compartimentar la información es que cada uno sabe lo que necesita saber. Cuando yo estuve en inteligencia militar nos enseñaron, por allá en el año 86, 85, que hice por allá un curso de inteligencia militar, nos decían que sus subalternos, entre menos sepan, menos lo torturan en caso de que de que los capturen. Algo así. O sea, entre menos sepa el grueso de personal, como que menos posibilidad hay de interferir unas cosas con otras. Entonces, no todos tienen que saberlo todo. Lo que sí es necesario es que la persona esté completamente informada de acuerdo a lo que requiere saber, a lo que necesita cada uno propiamente dicho. La información que debo transmitir es la información que genere valor. Ojo, evitemos los chismes, evitemos los malos entendidos. También debemos informar aquello que aporta realmente un valor positivo a la ejecución de la tarea asignada. Debemos tener una visión de conjunto, es decir, lo que cada uno sabe debe contribuir a la totalidad y debe orientar hacia la decisión de cualquier nivel. Y es importante saber que lo más importante del gerente de proyectos o del director de proyectos es que entre el 60 y el 80% de su tiempo debe permanecer en labores de comunicación, tanto ascendente como descendente. ¿Cuáles son las funciones del plan de comunicación? Que debe ser otro documento que tenga el director de proyectos. Debe definir el contenido de las comunicaciones, los canales más apropiados, las personas, quiénes van a ser emisores, quiénes van a ser receptores, el método de comunicación y llevar hasta el formato. Importantísimo. Recuerden que cuando el PM Book nos habla como si nosotros fuéramos los gerentes de un proyecto estilo Boeing 767 que tiene oficinas en todos los 5 continentes del mundo, 6 continentes, 5, ahí se me olvidó la geografía. Sí, entonces es un megaproyecto. ¿Qué es el plan de comunicación? La creación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento y la recuperación de toda la información que tiene el proyecto. Ese es el documento. El documento nos debe marcar desde la creación de la información, cómo surge la información, hasta cómo la vamos a analizar, a sistematizar, a guardar y a utilizar cuando la necesitamos. Debemos describir dentro del plan de comunicaciones el modo de relacionarnos unos con otros. Debe tener inserto dentro del plan de comunicación todo el know-how, el conocimiento de la empresa. Y debe informar tanto a los accionistas como a los grupos de interés o stakeholders del proyecto. Hay que tener en cuenta una estructura dependiendo del tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, si es información reservada, si hay patentes, entonces debemos clasificar todas esas informaciones. Debemos también tener una estructura de distribución que describe qué información va hacia arriba, qué información va hacia abajo, qué información va horizontal, cuándo hay que darla, cómo hay que darla. Debemos tener un formato para comunicar toda la información clave que requerimos permanentemente del proyecto, el cronograma, el tiempo, el programa, que dentro de ese cronograma cuándo necesitamos sacar esos insumos que contienen la información y cómo debemos generar ese canal de distribución de esa información, los métodos para poder acceder a la información y su actualización permanente. Yo recuerdo que ahí, bueno, escoba nueva barre bien, ¿no? Dice un viejo y conocido refrán que se aplica mucho al director de proyecto. Entonces comienzan los 3 primeros meses teniendo el plan de comunicaciones y cumpliéndolo a cabalidad, y los 6 últimos meses ya les da pereza seguir haciendo informes. ¿Qué tipos de informes? Informes de rendimientos, por ejemplo. ¿Qué tanto hemos utilizado los recursos? Acuérdense, y lo menciono muchísimo en mis videos, que el tiempo es el único recurso que se usa, así no que se gasta, así no se use, ¿no? Es decir, su empleado no está haciendo nada, está gastando tiempo.
pero no lo estaba utilizando en algo importante para el proyecto. Los informes de estado en cuanto al avance del proyecto, los reportes en caso de que llegue a suceder un evento, un accidente, un incidente, bueno, cualquier cosa de interés, y las predicciones, que es importante permanentemente hacer proyecciones dentro de nuestro gerencia de proyectos. Debemos hacer reuniones eficaces, extremadamente técnicas. Dentro de esas reuniones eficaces, por ejemplo, observar la necesidad, qué necesidades tenemos. Yo soy, ¿cómo les explico? Estoy vacunado contra las reuniones. Yo duré 20 años en la Fuerza Aérea y las reuniones de nosotros comenzaban a las 6 de la mañana, 6:30, porque a las 6 era la formación. Yo recuerdo que yo ingresé y me retiré de la Fuerza Aérea y habían dos horarios, el horario de tierra caliente y el horario de tierra fría. El horario de tierra caliente, comenzábamos, la formación tenía, o sea, a las 6 de la mañana, todo el mundo tenía que estar formado, todo el mundo. Y trabajábamos en jornada continua 8 horas seguidas hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos íbamos a almorzar y ya por la tarde quedábamos retirados, o sea, no teníamos labores de oficina, específicamente teníamos que estar a los servicios. ¿Qué ocurría? Nos citaban a reunión 6:30 de la mañana, todos los lunes reunión de Estado Mayor, los martes reuniones administrativas, los miércoles reuniones operativas, y como siempre, no vamos a hacerla bien ejecutiva. Y bien ejecutiva es que comenzábamos a las 6 de la tarde y nos llegaban a las 5 o 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana y nos llegaban a las 5 o 6 de la tarde y no habíamos terminado. Entonces, por ahí encontré recién, cuando estaba haciendo el MBA, encontré que en épocas recientes se les ha dado a los directores para evitar esa reunionitis, esa enfermedad que se llama reunionitis, de programar las reuniones con las personas de pie. Generalmente, ¿qué debe tener en cuenta el director del proyecto para la citación a reuniones? Primero, ¿cuál es la necesidad de la reunión? Segundo, ¿cuáles van a ser los objetivos? Tercero, que los participantes estén informados y lleguen puntuales. Cuarto, la agenda que se va a tratar. Quinto, que la documentación esté a la mano. La hora de inicio, la hora de finalización, que haya un tiempo para compartir opiniones, que las relaciones de equipo, las relaciones corporativas se fortalezcan y en caso de que no hayan funcionarios físicamente, en este momento por las tecnologías de información y comunicaciones es muy fácil que estén presentes. Un flujograma de la reunión me pareció como chistoso y por eso lo puse. Las reuniones más eficaces comienzan desde la convocatoria de la reunión. ¿Qué hay que hacer antes de la reunión? ¿Qué hay que hacer durante la reunión? ¿Y qué hay que hacer al cierre? No voy a leer cada uno de los pasos porque nos alargaríamos, pero pues léanlo ustedes. Ustedes saben que yo les mando en el aula virtual cada una de estas diapositivas para que ustedes la lean y perdónenme, se puedan reír de pronto conmigo de ver lo que permanentemente nos está ocurriendo y por qué se alargan innecesariamente las reuniones. Comenzamos en el primer video y en el primer tema, hablando del P&Book, que es el libro de fundamentos para la dirección de proyectos. Y recuerden que hay un ciclo de vida y que la estructura interna del P&Book lo respeta, un ciclo de vida del proyecto: el inicio, la organización y preparación, la ejecución, la finalización y el cierre del proyecto, que hay 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento y 45 microprocesos, que siempre ustedes van a encontrar dentro del P&Book, que todos los procesos tienen unas entradas, tienen unas herramientas y técnicas que le van a aportar valor al proceso, por eso se llama cadena de valor, y unas salidas, que esas salidas aquí se convierte en una salida, pero en el siguiente proceso se convierte en una entrada. Esa es siempre la estructura. Estos son los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, y las áreas de conocimiento, que son 10, y los 45 microprocesos que nos explican en 696 páginas, 692, el P&Book, cada uno de ellos.
Más o menos este es lo que se llama un mapa mental, que es el Project Management. El PMBOK es como el cuerpo de conocimientos de la gerencia de proyectos, más o menos se traduce así. Entonces vienen los procesos que tienen que ver con los grupos de interés, de los riesgos de las comunicaciones, de los recursos humanos, de la calidad, de la integración del proyecto, del tiempo, del costo. Entonces, para que de pronto ustedes hagan un mapa mental similar y comiencen a estudiar esa guía de proyectos. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí va nuestro curso de ejecución de proyectos. De corazón espero no haberme enredado tanto. La verdad, corrí muchísimo sobre todo el proceso. Estoy resumiendo en 5 o 6 disertaciones, más o menos casi 700 páginas. No me den tan duro, excúsenme, pero espero que haya sido primero importante para ustedes, pertinente y que haya sido de su agrado. Nos vemos en un nuevo curso.